Emilio, muchas gracias por vir, por desplazarte, por acompañarnos aquí, que nestes tempos pues, é un mérito engadido. As distancias nestas circunstancias a veces transformarse. Agradecese máis bueno, pois cando podamos vamos a disfrutar desta ponencia e unha vez máis, gracias a todos por estar aquí porque lógicamente necesitamos o apoio das administracións para desenvolver unha resposta tan importante e tan pronta que temos a cada convocatoria deste seminario, pois non sería posible. Así que espero que no nome de Antonio, de Javier, de mí, no meu nome propio, que disfrutedes deste seminario, que disfrutedes do Caurel e que entre todos aprendamos moitas cousas dos outros como patrimonio cultural e, se pode ser, tamén como patrimonio natural. Cando quieras, Emilio, pues podes comentar lo que gracias. Buenas tardes. Siento no poder hablar en gallego, ya me gustaría. Si no os importa, ya que estamos muy distantes, me voy a quitar la mascarilla porque es horrible. Hablar con mascarilla es horrible. Y creo que las distancias son suficientes. Bueno, pues siento no poder hablar en gallego, ya me gustaría y entiendo bien y tengo que hablaros en castellano. Tuve una experiencia muy importante con el gallego cuando hice mi trabajo aquí en Caurel, con este gallego especial que se habla en el Caurel, que es el chapurreado, un poquito diferente, pero bueno, me ayudaron en la parte del libro que yo quería reflejar con el texto original para darlo en gallego. Bueno, pues es obligado dar las gracias, pero las doy de verdad. No las doy por cumplido, porque resulta que obligarme a volver por aquí pues es una maravilla, ¿no? Caurel siempre lo llevo dentro de mí, pero no vienes porque está lejos. Yo vivo en Madrid y aunque me muevo mucho por Castilla, mi territorio de campeo es Castilla y León, pero bueno, que la verdad es que no viene uno al Caurel, porque además el Caurel es un sitio donde no apetece venir de paso, ni apetece venir no, es un sitio que necesita un tiempo, Yo cuando hacía el trabajo de campo, pues me acuerdo que entrabas en Piedrafita y entrabas al Caurel ahí, era como caer a un hoyo, donde todo ocurría como en un sueño, era como otro mundo, ¿no? Era un paréntesis. Que recuerdo cuando salías otra vez a Piedrafita, decías, qué extraño, el tiempo ha tomado una dimensión diferente. Entonces, bueno, pues no vengo, tendría que venir temporadas largas que no se plantea. La vida, como sabéis, es muy complicada para todo el mundo y entonces pues uno tiene que conformarse con espacios limitados y con la edad, además, cada vez pues el espacio se limita más. Aunque se limita, pero uno profundizando y en el poco tiempo, en el poco espacio que le queda, pues empieza a ver mucha luz y mucho horizonte, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo de la edad. Bueno, pues yo vine por aquí, como siempre ocurre, por casualidad, ¿no? El trabajo lo hice hace 30 años, finales de los 80, principios de los 90, y fue una casualidad. Luego he vuelto a Galicia, vengo por lo menos una vez al año. Tengo a Galicia siempre una visita porque vengo a Monterroso y a la zona central porque tengo amigos íntimos. Y bueno, y en general siempre me mantengo en contacto con Galicia, pero ya digo que difícilmente me quedo en Caurel. Entonces, pues nada, yo vine aquí por una casualidad total. Yo estaba trabajando en el Jardín Botánico entonces, estaba haciendo la tesis y entonces surgió la oportunidad. Yo trabajaba en varias zonas de España, estaba trabajando en etnobotánica, como ha comentado José Manuel, usos tradicionales de las plantas, y tenía fichas de muchas zonas, pero casualmente unos amigos botánicos íntimos me dijeron, ella era gallega, y me dijo, mi hermana está destinada en Chandepena, una aldea de Galicia, de Lugo, que tienes que ir a conocer
sin duda, ¿no? Para tu trabajo y ver ese sitio, ese lugar. Y bueno, así fue como un invierno del 80 y tanto, vine para acá y claro, me quedé totalmente sorprendido de lo que encontré ahí en invierno, en Chandepena y la zona esta del Cabrel Alto. Bueno, pues así fue como desvié mi trabajo, que estaba localizado en otras zonas de España, hacia aquí y me centré en el Cabrel. Luego continuaría con una zona extremeña que también era muy interesante desde el punto de vista etnobotánico, y al final mi tesis doctoral fue la comparación de esta zona con una zona extremeña, que aunque os parezca algo súper raro, había bastantes conexiones, analizando los usos tradicionales de las plantas. Pues nada, aquellos años, el trabajo, la tesis la presenté en el 95, en el Jardín Botánico de Madrid. Después presenté la parte del Caurel a los premios de investigación de la Caixa Galicia y me dieron el primer premio, ¿no? Y fruto de ese premio fue la publicación, que es este libro, que es media tesis mía, la otra media era Extremadura, y bueno, pues tuve esa oportunidad y esa sorpresa. Luego he vuelto algunas veces a los Ancares haciendo montaña y he venido por aquí muy poco, pero sí que vine una vez y visité, por ejemplo, a Lisa y Emilia de Seoane, que conoceréis los que sois de Seoane o estáis en relación con Seoane. Ya me han dicho que todavía vive Emilia, que tiene 100 años. Y bueno, pero aparte de eso prácticamente no he vuelto, ¿no? Esto se hizo hace 30 años y se publicó hace 25. En el año 96 sale el libro, en el año 95 me dan el premio de investigación de la Caixa y entonces pues sale este libro. Este libro tuvo muy poca repercusión porque en aquellos años pues la etnobotánica estaba empezando en España, en España. Este trabajo fue de los 3 o 4 primeros trabajos así tipo tesis que se hicieron en este país de etnobotánica, ¿no? La etnobotánica, el valorar lo que sabe la gente de campo, el valorar los saberes tradicionales de las personas que no tienen estudios y que están fuera del mundo académico, pues era una cosa incluso hasta mal vista, fijaros lo que os digo, en círculos intelectuales. Entonces, los pocos que trabajábamos en etnobiología o en ecología, éramos mirados como una cosa un poco rara, ¿no? Entonces este trabajo fue pionero en su género en España, en un tema que hoy en día está hasta de moda, deciros que está hasta de moda, aunque lo de la moda hay que ponerlo entre comillas, porque está de moda, pero tampoco hay dinero para investigación etnobotánica, o sea que las modas son como modas de agosto, que llamo yo, las modas de los cartelitos de turismo y tal, pero realidad de fondos para investigación, pues no es tanto. Bueno, pues nada. El libro fue una pena porque está maquetado al estilo antiguo, bueno, muy poco profesional la maqueta que hicieron, ¿no? Prácticamente el texto que yo entregué, y además como yo lo entregué y pegué las fotos, en aquella época las fotos eran diapositivas, como bien sabéis, ¿no? Yo no puedo proyectar aquí esas fotos, porque son diapositivas y hay que escanearlas, ¿no? Tengo unos documentos gráficos impresionantes de los años finales de los 80, primeros de los 90, de las fotos que hice en aquel momento, pero está todo en diapositivas y cuando me jubile, pues supongo que me dedicaré a revisar esos fondos, a pasarlos a digital y a ver las fotos que tengo ahí, que realmente yo vi un mundo, asistí al final de un mundo que realmente me sorprendió muchísimo, ¿no? Era un mundo donde todavía la ligazón del ser humano con el medio natural era muy fuerte en esos pueblos, ¿no? Con haceros idea, en Chandepena no había carretera todavía, ¿no? Había una pista y el butano y eso lo llevaban todavía por la pista, etc. Bueno, pues entonces nada, este libro tuvo muy poca repercusión. Y se hizo una presentación, no sé si fue en Folgoso o en Seoane, ahora no me acuerdo en cuál de los dos fue, y nada, y se regaló el día de la presentación y luego pues no se hicieron más ediciones ni nada, porque claro, las cosas que publica una Fundación Caixa Galicia, pues son más que nada para un poco propaganda, ¿no? Y
y para salir en el periódico al día siguiente. Se ha presentado el estudio del Cabrel y tal, y ahí quedó la cosa, ¿no? Ahí quedó la cosa. Luego a mí solo me invitaron a participar en la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Vigo, me invitó a una conferencia, cosa en caliente en los años posteriores, pero luego nada, no volví a tener ningún contacto. Entonces he agradecido mucho que me inviten aquí porque, bueno, pues siempre gusta mucho hablar del trabajo, recordarle, etc. Han pasado muchos años, pero yo tengo vivo y presente todo lo que está aquí, más o menos. Y además este trabajo fue abrir una línea de trabajo, porque no había antecedentes de ningún tipo, ni siquiera en etnobotánica en España, como os digo, ¿no? Entonces fuimos investigando y utilizando una metodología que prácticamente era pues, lo que a uno se le iba ocurriendo y así. Por lo tanto, pues creo que es un trabajo que en su contexto, en su época, pues tiene bastante valor. Fijaros que para estos días, para esta intervención mía de ahora, me he sacado el libro de Desempolvado de la estantería y bueno, y me he leído lo del castaño para contaros ahora en la segunda parte. Pensaba hablaros un poquito en general, si no os importa, un poco más de sentimiento, y en una segunda parte contaros lo del castaño. Entonces, al volverme a leer el libro, cuando uno escribe una cosa o hace una cosa, y tarda años en volverlo a leer, se queda, pues entonces tienes mucho miedo porque dices, joder, ¿qué habré puesto yo ahí, ¿no? Y cómo estará redactado la literatura, la lingüística, porque claro, esto es un trabajo de época de formarse, de la época primera. Y bueno, mi sorpresa ha sido muy grata, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, me he leído lo del castaño y digo, bueno, pues esto, yo recogí mucho sobre el castaño, ¿no? Y lo que recogí no creo que ahora mismo lo pusiera mejor que lo puse en esa época, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? Entonces, bueno, pues eso siempre gusta porque está muy bien que te sientas pues criticado por otros y contrastado con otros. Mi trabajo tuvo la suerte de tener una continuidad y esa continuidad fue que María, presente en la sala, pues retomó el tema y partiendo de mi trabajo, pues profundizó en la parte medicinal. Este trabajo no es medicinal, este trabajo miraba la etnobotánica desde una perspectiva muy amplia. La etnobotánica es una ciencia interdisciplinar y muy amplia porque abarca toda la relación humana con las plantas, ¿no? Desde las medicinales hasta las alimenticias, hasta las plantas para maderas, para pergamentos, para 50.000 cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que María tomó el relevo, tomó la antorcha y continuó profundizando en la parte medicinal del Cabrel y mañana nos va a hablar, lo cual, pues para mí ha sido una maravilla y además también la sensación de que una persona te critica lo que has hecho, te lo contrasta, digamos, ¿no? Tiene un espíritu de contraste. Aquí tenemos el libro de María, que mañana nos presentará, supongo, y que se ha publicado hace muy poquito, y que, bueno, pues yo me lo he bebido con mucho interés, y bueno, y he visto un poco la maqueta tan bonita y me ha dado mucha envidia, ¿no? Porque es que la maqueta que me hicieron a mí fue esto, no lo pudo hacer un maquetista profesional de una imprenta, ¿no? Vale, pues nada, ¿qué deciros de esta sierra, de esta zona, ¿no? Yo soy persona que me he movido mucho por la península ibérica, me he movido muchísimo. Tengo 64 años, por aquí venía hace 30, como digo, y conozco todo. Todo me ha gustado, todo me ha interesado. A mí mi vocación y mi profesión van unidas y no diferencio entre vacaciones y trabajo, tengo esa suerte. Y bueno, pues os diré que todo es precioso, todo este país es una maravilla, cualquier provincia que cojamos, aunque nos suene a monótona y árida, es maravillosa, tiene de todo. Parece mentira que en la división provincial que se hizo política se dividiera la península o España peninsular en esos trocitos y todos tienen de todo. Todos tienen mucho interés cultural, todos tienen mucho interés natural y de todo, ¿no? Entonces, este lugar es especial, lo sabéis muy bien, y tiene un carácter de todo lo que yo conozco, pues muy alto.
podríamos decir que está en el ranking de los sobresalientes de este país. O sea, que en ese sentido tengo argumentos para comentaros eso, porque conozco mucho desde el sur hasta el norte, todo lo que me ha dado tiempo en estas, y me falta mucho. Vale, pues no sé qué más. Volver al Caurel para mí ha sido estupendo hoy en día. No he venido directo de viaje, como os podéis imaginar. No podía venir solo a dar una charla porque eso no me aporta a mí. Tenía que mirar el paisaje. He venido muy despacito por la zona de Soldón. He hablado con una persona. He hablado con una persona de 80 y muchos años, precisamente del castaño y muchas cosas. Y he aprovechado lo que he podido para empaparme yo también de este paisaje, y que solo se empapa uno cuando le dedica tiempo, cuando camina, cuando tal, aunque en este caso no ha sido el caso. Bueno, pues nada, aquí tenéis el libro a disposición. El libro tiene también unos dibujos, ahora veréis alguno proyectado. Esos dibujos los hacíamos, yo hacía el esquema a mano y un dibujante del Jardín Botánico, yo esto lo hice en el Real Jardín Botánico de Madrid, me lo pasaba limpio. Yo en aquella época estaba, como ya he dicho, en el jardín, hacía la tesis, estuve luego hasta el año, precisamente hasta después de publicarse el libro, luego ya lo tuve que dejar el botánico, y luego he trabajado muchos años de consultor ambiental. Trabajé en el Ministerio de Agricultura 3 años, pero luego ya pasé a ser consultor ambiental autónomo, y así he estado muchos años. Siempre me he mantenido como botánico, trabajando con plantas, toda la vida trabajando con las plantas. Y luego ya tuve suerte hace 6 años, cuando la crisis del 2008, tuve suerte un poquito después de que me saliera una plaza en la Universidad Europea, y llevo ya 6 años dando clase de botánica farmacéutica, farmacognosia, varias asignaturas para la carrera de farmacia y para el grado de nutrición y dietética también. Y bueno, pues eso es un poquito mi ubicación. Vale, pues en segundo lugar voy a comentaros algunas cosas del castaño, ¿no? De lo que yo recogí aquí, y luego proyectar unas diapositivas, que muchas no son del Caurel, pero bueno, para dar un poco de ambiente a las jornadas, ¿no? No es mi objetivo enseñar fotos, pero alguna he preparado para que no sea todo palabra, ¿no? El trabajo que yo hice aquí sobre el castaño fue muy limitado, porque el castaño es un mundo, es todo un mundo, como ya se ha dicho aquí. Cualquier árbol es un mundo. Parece mentira lo que es la vida, pero que en torno a un árbol, a solo un árbol, podemos construir todo un mundo, ¿no? Porque es que tiene tal complejidad, tantas materias, tantos intereses, que es así. El castaño todavía más, como bien sabéis. Entonces, bueno, era uno de los temas estrella, y desbordaba el trabajo, y yo reflejé lo que me contaban en las entrevistas. De un árbol o de un tema se puede uno interesar por lo forestal, se puede uno interesar por lo estrictamente botánico, se puede uno interesar por la parte maderera, se puede uno interesar por la parte nutricional de la castaña, en el caso del castaño. Hay muchas materias, digamos, que son del mundo académico, pero hay una parte que es la parte etnobotánica, y es interesarte por lo que la gente cuenta de esa especie, por cómo conciben ese mundo natural, y lo que te cuentan simplemente la gente de los pueblos. Esto es la ciencia de la etnobotánica y la etnoecología y de la etnobiología. Simplemente ser riguroso anotando la información que te cuenta la gente, y eso contrastándolo con la bibliografía, con otras zonas, etc. Entonces, deciros que sin ir a los libros, la información que sabe mucha gente, la gente por tradición oral, por transmisión, pues es muy alta y da muchísima información. De hecho, toda la ciencia y toda la ciencia oficial se basa en el origen, en el conocimiento tradicional. Primero ha sido el conocimiento empírico y tradicional, y después ha venido el conocimiento científico, el estudio y lo académico, ¿no? Entonces, en este caso, yo el trabajo que hago es rescatar ese conocimiento empírico, ese conocimiento
de transmisión oral. Nunca es puro, todo está mezclado, el conocimiento científico se mezcla con el conocimiento tradicional y viceversa, pero nos movemos en ese mundo, en ese contexto. Bueno, pues el castaño en el Caurel, como en toda Galicia, como en todo el Bierzo, como en muchas zonas de León, como en muchas zonas de Sanabria, como en zonas de Salamanca, etc., es un tema básico, es un árbol muy importante. A mí lo primero que me interesó cuando hice el trabajo fue el vocabulario, todo lo que fue el léxico, cómo se denominaban a las cosas, cuáles eran los nombres de la cubierta, del obrizo, del erizo, los procesos, cómo era todo. Ya solo el vocabulario es apasionante, motivo de estudio de un lingüista. Cómo llaman las personas a todos los procesos y a todas las partes del árbol. Eso me pareció apasionante. Después me pareció también muy sorprendente las variedades. En total yo recogí aquí 13 variedades de castaño. Habrá muchas más, pero yo recogí 13. Y con toda precisión, las personas saben cómo se distingue una variedad al ver una castaña, saben perfectamente todo de esas variedades. Están descritas más de 200 variedades, creo, en España, y otras tantas en Francia, pero aquí yo recogí 13 variedades diferentes, que ya digo acá más. Por cierto, yo trabajé solo en el Caurel alto, porque ya me dio para mucho, ¿no? Cuando haces trabajo de campo, si tenéis experiencia en hacer trabajo de campo del que sea, de letras, de ciencia, de lo que sea, un poquito de trabajo de campo genera una cantidad de trabajo de despacho, de ordenador y tal, pero impresionante, ¿no? O sea, que parece mentira. Entonces yo solo hice entrevistas a unas 40 personas durante 4 o 5 años en visitas sueltas, y paré en el Caurel alto porque me di cuenta que tenía ya muchísima información. Fijaros lo que sería estudiar el Caurel bajo, ¿no? ¿Por qué estudié el Caurel alto? Primero porque mi primer contacto fue en Chanlepena, y luego porque tuve la suerte de que conocí a una persona de Seixo, Pacio Seixo. Esta persona me presentó a su familia y me abrieron las puertas de su casa. Entonces tenía como centro de operaciones Seixo. Y entonces, claro, me moví por la zona alta. La zona alta no tiene mucho castaño, como bien sabéis, porque el castaño encuentra muchas limitaciones en altitud. Tiene una ecología muy submediterránea, muy media, digamos, y la parte del Caurel alto no es tan dependiente del castaño. Bueno, os he comentado lo de las variedades, 13 variedades en Caurel, del Caurel alto. Me pareció súper interesante en aquel momento lo importante que había sido en la alimentación la castaña. No somos conscientes de lo que ha representado la castaña en la alimentación. Vosotros supongo que sí sois conscientes porque lo conocéis de cerca, pero no es algo conocido, o sea, la gran importancia, la variedad que había de maneras de preparar las castañas. El hecho de que algunas personas que hablaban, mayores, hablaban de que ellos desayunaban castañas, en caldo, cocidas, etc. Comían castañas con chorizo y tocino o carne, y a veces merendaban castañas con leche. Normalmente en la cena no se tomaban porque sabéis que ya decía Galeno que eran un poco indigestas, y así es cierto, ¿no? Bueno, pues entonces los modos de preparación también me llamaron mucho la atención. ¿Qué me llamó muchísimo la atención? El modo de secar, la existencia de los sequeiros en el monte, en los soutos, y cómo era toda la tecnología para secar la castaña, que parece fácil secar unas castañas, y como todo es muy difícil. Una cosa es escuchar cómo se hace y otra cosa es ponerse a hacerlo. Como te tardaban 2 semanas casi en secar, como tal. Preferían la leña de castaño precisamente, que aunque es muy mal vista para la leña normal, porque explota mucho y porque no tiene esa capacidad calorífica tal, sin embargo sí que era muy adecuada para los sequeiros, etc. Pues todo el tema de los sequeiros me acuerdo que me llamó la atención. El tema del uso forrajero, de la alimentación de los cerdos, con la castaña, los picois, la castaña que tiene peor calidad o que está picada, etc. Y cómo valoraban
el cerdo alimentado con castañas, también me llamó mucho la atención. Una cosa súper interesante, lo de la propiedad, tema en el que habría que profundizar, y supongo que algún autor posteriormente habrá profundizado, porque había ocurría a veces, no mucho, pero ocurría, que la propiedad de la tierra no se correspondía con la propiedad de los árboles en determinadas tierras, de tal manera que el suelo podía ser del ayuntamiento tal y los árboles tenían propietarios, ¿no? Eso ocurría en algunos lugares. Seguro que alguno de vosotros puede aportar en este sentido. A mí eso me llamaba mucho la atención, la propiedad de los árboles independiente del terreno en algunos casos, en otros no. En otros había fincas y cada uno tenía su finca, etc. Llegaba tal el caso que gente de pueblos que no tenían castaños por altura o por lo que fuera, tenían propiedades en León, pero muy lejos, gente de Chanlepena, en Valencia o en pueblos de Sestoso, en pueblos muy lejanos de León, tenían castaños en propiedad y iban allá a comprar los castaños, ¿no? Que ellos cuidaban y mantenían. Muy interesante y trabajo que se podría profundizar, si es que no han profundizado ya, que seguro que sí, el tema de la propiedad y el tema de la herencia también en algunos casos. Esto también lo recogí en Sanabria, porque luego yo hice un trabajo de Sanabria, de etnobotánica de Sanabria, que también está publicado. Pues el hecho de que en la herencia un árbol podía, perteneciente a una familia, podía dividirse en ramas. Entonces podía haber ramas que le correspondieran a un hijo y su cosecha, y otras ramas que correspondieran a la familia del otro hijo y cosechaban cada uno sus ramas. No sé si de esto tenéis algo que comentar, pero esto es un tema que me ha interesado mucho y ahí se quedó y luego ya lo he profundizado, pero creo que es un tema que tendría muchísimo interés para investigar. Es curioso que este fenómeno luego lo he descubierto en Castilla con las encinas, el mismo fenómeno. En algunos lugares de la provincia de Ávila y en algunos lugares de la provincia de Salamanca, yo voy mucho a Ávila, a Gredos y a Salamanca, tengo también, mi suegra es de un pueblo de Gredos, pues también llegué a descubrir que pasaba lo mismo con las encinas en la dehesa. La dehesa en Castilla, sabéis que es sobre todo el bosque adhesado de encinas, no tiene nada que ver con la palabra devesa en gallego o aquí en el interior de Galicia, y la palabra defesa en Portugal, en portugués tampoco. Entonces descubrí que ocurría exactamente lo mismo en algunas zonas. Era tan importante la bellota, la cosecha de la bellota, era tan importante como forraje y como alimentación de las personas, que era importantísima, que también ocurría el fenómeno este de que en algunos casos la propiedad de la tierra y la propiedad de los árboles fuera por separado, y que los árboles se heredaran, y que incluso los árboles se llegaran a dividir como herencia para beneficiar a los hijos de bellota, de cosecha de bellota de un lado a otro. Que esto también se repite con la encina en Castilla y sería un tema, bueno, de hecho conozco una persona que está haciendo una tesis con este tema entre Salamanca y Ávila. Bueno, más cosas que me llamaron la atención. Me llamó la atención que en esta zona no se trabajaba la cestería de castaño. Tradicionalmente no había habido la técnica del rajado de las ramas para cestería, como ocurre mucho en Salamanca y en otras zonas, ¿no? En Cáceres, etc. Me llamó muchísimo la atención. Aquí se prefería la cestería de avellano o incluso de roble, que es muy difícil de domar, pero el castaño no tenía ese uso. Si me lleváis la contraria, porque luego Pero yo en aquella época esto me sorprendió. Me sorprendió también que no se usara la corteza ni los taninos del castaño para teñir ni para curtir. Eso aquí nadie lo usaba. Y tampoco usos medicinales del castaño, que he mirado en tu libro y no los he encontrado. Ya contarás mañana. Sí, bueno, es que las especies... Yo no recogí ninguno ni nadie me hablaba de uso de los taninos del castaño. Claro, bueno, en este caso, claro, es que mi obra es una trilogía y entonces en el segundo tomo hablo de las plantas leñosas, helechos, ahí ya hablaré de algún uso, pocos, pero algún uso medicinal del castaño, ya en el segundo tomo. De acuerdo. Muchas gracias. Sí. Un tema también interesante era el de la poda, ¿no? La necesidad de la poda del castaño. O sea, la gente sabía mucho de este tema, ¿no? O sea, que
como digo, los datos etnobotánicos aportan mucho de información, aportan una información que muchas veces despreciamos, ¿no? Nos vamos a consultar los trabajos de los libros, de los ingenieros de montes, de tal, y despreciamos la información del pueblo llano, ¿no? Que es muy valiosa y a veces aporta de cosas. hecho, no da falta gente que sepa podar un castaño, porque tenía una técnica. Es igual que hacer las paredes, o sea, los techos de paja. O sea, Y además son técnicas que han desaparecido, porque no sabemos. Y es muy uno a uno. Cada castaño tiene un estudio personal Es una de pena lo que esos- necesita. Esos conocimientos, como han ido a la universidad, se han perdido. Tampoco se usaba para teñir el castaño. Se usaba mucho el amieiro, etcétera, pero no el castaño, me sorprendió. Y por último, otra de las cosas curiosas, tampoco había aquí afecciones en el castaño de tipo tinta y en aquella época, de tinta y chancro, pues era algo que sorprendía, porque en aquella época ya en el Bierzo había unos problemas muy grandes con la tinta y el chancro, y el caurel se mantenía como al margen de las enfermedades estas tan terribles que ha tenido el castaño. Eso también me llamó la atención. Hoy hablando con el señor, fijaros, el señor de Soldón, el señor Mario, me ha dicho que él solo hace 2 años empezó a oír hablar del chancro y que hasta hace 2 años ahí no había pasado ninguna enfermedad del castaño. Claro, sí, hace 2 años. Es bastante increíble. Bueno, pues con eso un poco os he contado lo que yo del castaño me llamó más la atención. Ahora vemos unas diapositivas y ya con eso, aquí tengo resumido todo lo del libro, pero yo creo que es mejor que os cuente, os enseñe unas diapositivas, etc. Los nombres que daban a cada parte, que eran realmente muy originales, el hecho de lo que se comía, el caldo de castañas por la mañana, que era como un chocolate, las castañas con tocino, carne o chorizo para comer, etc. Bueno, también interesante lo del castaño bravo. Como sabéis, el castaño bravo es el castaño silvestre, que no da castaña grande, sino pequeñitas y muy ásperas, no comestibles prácticamente, muy buena madera, etc. Como sabéis también, yo en aquella época, claro, todos considerábamos el castaño un árbol introducible. Siempre se repetía el tantra de que los romanos lo habían traído de Italia y entonces, bueno, pues los estudios de los años finales del siglo XX en Atapuerca y en otros sitios posteriormente han demostrado claramente que el castaño, por lo menos aparece el polen de castanea, del género castanea, aparece por lo menos en el Pleistoceno y en la mitad del Holoceno y el Pleistoceno. Claramente el castaño fue un árbol autóctono que ocupaba participantes de los bosques mixtos naturales, que quizá no formó nunca bosques puros, sino que era un árbol como puede ser el pradairo, como puede ser los mostajos, etcétera, que acompañan a otros bosques dominantes, ¿de acuerdo? O sea que claramente ya todo el mundo admite que el castaño es un árbol autóctono en su raza silvestre o raza brava, ¿no? Una de las zonas probables para que el castaño pueda tener un carácter silvestre es esta zona. En Gerona, parece muy probable que todas las montañas de Gerona, en Cordillera Cantábrica, en Galicia, interior de Galicia, Portugal, incluso llegando hasta la Sierra de Aracena, ¿no? Como sabéis, también en Andalucía hay castaños, muy buenos también, en la Sierra de Aracena, introducidos, etc., pero no se descarta la posibilidad de que el castaño estuviera allí también, en Málaga, en las sierras de Málaga, en Sierra Nevada y en muchos otros sitios. Vale, pues nada más. Bueno, pues lo de la miel, muy interesante, la miel de castaño, solo en la época en que produce la flor masculina amarillenta que cuelga, ¿no? La candea que decían por aquí. Y bueno, pues esa miel. Yo en el trabajo, a compañeras que trabajaban en mieles, les hice analizar 2 mieles del caurel. Y ahí están los resultados de los análisis de polínicos y de calidad de esa miel. Bien. ¿Qué más cosillas? Bueno, pues nada, no sé si alguien ha investigado más lo de la propiedad de la tierra y la propiedad de los soutos, que es un tema que creo que merecería la pena de futuro.
Vale, pues voy a poner unas diapositivas, más que nada un poco estéticas y para dar un poco ambiente a la jornada. Me ha gustado mucho la idea de ser un poco telonero de las jornadas porque yo vengo aquí a aprender, ¿no? Y lo que yo cuento es de hace 30 años, entonces, por supuesto, me encantará escuchar mañana, pues me encantará ir al campo y vengo a estar calladito y aprender qué es lo que tengo que hacer después de tanto tiempo en este tema, ¿no? Que ha pasado de este tema. Y nada, voy a poner unas diapositivas y ya con eso me preguntáis lo que queráis. Voy pasando yo aquí, ¿verdad? Sí. Pancho. Vamos a ver. ¿Cómo le abro? ¿Está abierto ya? Está abierto, ahora solo le queda la gente. Vale, de acuerdo. Bueno, ahí tenéis la visita que hice pues hace 12 años o por ahí, posteriormente, y ahí tenéis a Lisa y Emilia en su telar, ¿no? Noté un cambio muy importante. Ya durante los años que yo venía, los 5 o 6 años que hice trabajo de campo, ya noté cambios importantes. Luego noté muchos cambios, ya empezó la artesanía, etcétera, a valorarse, no es que no estuviera, estaba pero no se valoraba. Y luego ya, pues ahora miles de rutas, cartelería por todos lados, etcétera, bueno, cambio radical, ¿no? Para bien y para mal, por cierto. Eso es un arma de dos filos, evidente, ¿no? Está claro, ¿no? Arma de dos filos. Bueno, pues nada, una imagen del querido Caudel, con su mosaico de paisaje, paisaje humano, paisaje agrosistémico, donde la integración del ser humano y la naturaleza es posible que convivan, formando esos mosaicos, ¿no? Ahí tenéis un souto, mis hijos precisamente, que ahora tienen 30 y 26 años, uno de ellos, el más mayor, se echó a andar aquí, me acuerdo, en un verano aquí en Seixo, con 1 año se echó a andar. Alguna imagen más de souto invernal. Bueno, ¿qué decir del castaño, no? ¿Qué decir de este árbol tan increíble, ¿no? Que si todos los árboles son maravillosos, este todavía más, ¿no? Ahí tenéis su porte elegante, su corteza muy especial, su hoja. Le bautizaron en principio como Fagus castanea, los botánicos, ¿no? Como un tipo de hayo, emparentado con el hayo. Bueno, pues ahí tenéis su botánica interesante, sus flores, sus frutos, etc. Esas láminas, fijaros qué bonitas, además de uso libre, porque han pasado muchos años desde su publicación y no tienen derechos de autor. Cualquiera puede utilizar estas láminas en publicaciones, parece mentira la calidad de esos dibujos. Bueno, el castaño, entre otras muchísimas cosas, es muy longevo. Es muy longevo, es un árbol que, bueno, se suele exagerar mucho sobre su edad, yo creo. En pocos casos se comprueba desde el punto de vista con métodos de medida científicos la edad, pero bueno, que hay ejemplares de 500, 800 años casi seguro, ¿no? Bueno, ese ejemplar que tenéis ahí es de la Poga de Tribes, de la zona de Tribes, Manzanera, por ahí. Perdón, Emilio. Sí. ¿Cuánto tiempo puede tener, cuántos años puede tener ese castaño? Bueno, no lo sé, no te puedo decir. Es que claro, los castaños han sido manejados de siempre, entonces suelen estar huecos por el centro, no se les puede hacer una medida de la madera, de los anillos. Son árboles como que se reinventan a sí mismos, ¿no? Después de las podas. Y como han sido podados durante generaciones, pues claro, la edad es muy difícil. Es una forma de reciclarse del castaño, cuando debería. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, claro. Había algunas, incluso viviendas y cabañas que están descritas en algunas zonas. Bueno, luego está el castaño de los 100 caballos en Sicilia. En nuestra zona contaban que entraba un carro
y sus bueyes dentro de un castaño que teníamos allí que se quedó. En ese ensobrado, que es aquí el Lugo, el ensobrado de Picato, la zona de Maraca, cerca de Maraca. Había un castaño que entraba, un carro con bueyes, dentro. Bueno, ahí tenéis un área de distribución del castaño. El hecho de los estudios políticos revolucionaron la idea que teníamos de que era un árbol del sudeste mediterráneo y que había sido introducido o en época romana o anterior, etc., ¿no? Esos estudios han demostrado, como os digo, que vivía antes del ser humano, o por lo menos que los romanos con toda seguridad. Y entonces tenemos las distribuciones de los castaños que hoy en día se está viendo que en muchas zonas, algunos castaños que se pensaba que eran escapados de cultivos y tal, pues se piensa que son castaños autóctonos y la prueba la tenéis en la zona de Gerona, donde hay muchos castaños silvestres, en los Picos de Europa, bueno, en muchas zonas, y Caurel y interior de Galicia es uno de los candidatos claros a tener castaños silvestres de siempre. El área de distribución, sabéis que tiene unos requerimientos climáticos muy especiales, prefiere los suelos ácidos, pero también puede vivir en los calizos si no son muy calizos, y bueno, se califica como una especie climáticamente submediterránea, un poco de la transición. Ni mucho frío, ni mucho calor, pero sí humedad en verano, suelos húmedos, etc. Es muy bien conocida la ecología del castaño y sus constantes climáticas. Encontramos muchos textos antiguos interesantes y muy despreciados y muy poco conocidos, ¿no? Por ejemplo, el famoso libro de Elorrieta, que publicó el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, año 49, una monografía del castaño en España. Este texto está sacado del diccionario La Ruga de Salamanca, de la provincia de Salamanca, ¿no? Dice, si no lo leéis desde ahí, los arbolados no tienen en esta provincia el fomento que debieran. La campiña de Béjar está poblada de bosques. Entre los árboles fructíferos se cuentan los castaños, que dan bastante fruto, especialmente Candelario. No es menos Miranda del Castañar. Pudiera ser mucho más abundante de castaña esta provincia si se plantasen los castañares que pudiera haber en sus dilatadas cordilleras. Esto muy antiguo. Este es uno de los esquemas que os mostraba del libro, originales del libro, donde yo consideraba el castaño una planta panacea y así la calificábamos, ¿no? Plantas panacea en etnobotánica son plantas de uso integral, donde todo se utiliza, desde su hoja, su corteza, casi todo se utiliza, ¿no? Como por ejemplo la encina, como por ejemplo el castaño, como por ejemplo el centeno, plantas que son imprescindibles para la comunidad, y en torno a ellas gira toda una cultura, tiene toda una cosmovisión, ¿no? En torno a esa planta. Es el caso del castaño de Caurel, ¿no? Desde cama de ganado, forraje, miel, todo. Como os dije, sorprendía que casi no se utilizara para cestería y tampoco como tinte ni curtiente en esta zona. Ahí tenéis una viguería de castaño, muy importante la madera de obra. Hay que diferenciar entre la madera de obra o la madera de banistería fina, ¿no? Aquí se utilizaba tanto para la madera de obra como para la madera de arcones, muebles, todo tipo de objetos, ¿no? Con su veta tan bonita y tan elegante. Ahí tenéis el telar famoso que hemos estado hablando antes de Lisa y Emilio. Ahí tenéis un cestito utilizado para poner la leña, pero este procede de Montemayor, de Salamanca y Cáceres. Allí hay muchísima tradición con el castañar para fines de cestería, y para eso se cultivan podándolos en la base para que broten tallos nuevos, y esos tallos se recogen para bajar, para la técnica esta, ¿no? También para varas. Ahí tenéis una carraca, en castellano, en gallego, ¿cómo se dice?
que solo se podían tocar en el Viernes Santo, en Semana Santa. Está hecha de madera de castaño, por un artesano. Es del Bierzo, procede del Bierzo. Bueno, ¿qué decir de las castañas, no? Todo tenía nombre, hasta cuando la castaña daba 3, o daba 2 y la del centro abortaba, o daba solo una, que era la señorita, ¿no? Cuando solo daba una castaña todo el erizo, todo el ourizo. Botánicamente hablando, las castañas, botánicamente hablando, los erizos no son frutos. La gente piensa que el fruto es el erizo y la castaña es la semilla. Esto no es así. Las fagáceas, esta familia, tienen flores independientes, pero están todas rodeadas por una cúpula que las envuelve posteriormente a varios frutos, a 3 frutos en este caso. O sea que es una curiosidad botánica que tiene. El ourizo junto con la hoja era muy importante para estrar, que es poner la cama del ganado, ¿no? Eso era un sistema totalmente ecológico de luego tener un abono excelente y de altísima calidad. Entre el ourizo y la hoja, que es muy buena para dar el humus, y el excremento animal, formábamos un conjunto fabuloso. En otras zonas eso se hace con el tosho, que es muy bueno para esto también. Aquí tenéis el famoso tambor de las magostos. Esto no se usaba antiguamente en el Caurel. Eso vino después, de influencia de otras zonas, no sé muy bien de cuáles. Aquí se utilizaba siempre, ya cuando yo venía por aquí ya se utilizaba el tambor, pero se utilizó el bandoso, que me imagino que conocéis, que bueno, se utilizaba primero para limpiar, como criba, ¿no? De separar la piel, y luego también unas bandejas para asar, que eran de metal, las otras, ¿no? Aquí tenéis un magosto, aquí tenéis un cartel del año 94, cuando empezó, llevaba 7 fiestas solo. Antes de esto se hacían reuniones de vecinales, de jóvenes, con vino, etcétera, pero no tenía un carácter de fiesta como ahora, me imagino que continúa, ¿no? La fiesta de la castaña. Fijaros, la séptima, el cartel de la séptima del año 94, del 13 de noviembre. Originalmente solo se tomaban castañas con vino, que yo sepa, y podéis aportar. Luego ya empezaron con las sardinas, asar carne y todo eso, pero originalmente solo eran castañas y vino, que yo sepa. Aquí tenéis un bandoso, un magosto. Esto es otro dibujo que aparece junto con una foto de un sequeiro, ahí de la zona de Pacios, y ahí tenéis un poco la estructura que el dibujante me recreó con lo que yo le dije, un sequeiro en campo. Realmente esto sigue vigente, afortunadamente. Yo pensé que el secado tradicional se estaba perdiendo clásicamente, pero precisamente me ha dicho este señor de Soldón, no, aquí lo hacemos todos los años, secamos muchísimo para todo el año. Me imagino que por aquí también se seca, toda la zona de Solana y tal, se seca castaña con fuego. Aquí tenéis nada, los erizos preparados para abrir y luego para llevar a las cuadras. Aquí tenéis la candea. En botánica se llama el amento, flor masculina. El castaño es bisexual, pero, como todas las fagáceas, tiene flor masculina y flor femenina, separadas, en el mismo pie de árbol, ¿no? Sabéis muy bien, echa primero la flor masculina, que será por aquí segunda quincena de mayo, por ahí, ¿no? Me imagino, con su olor tan característico, se llena todo de abejas. En la base de las flores masculinas o en ramos distintos aparecen las flores femeninas, que son muy difíciles de ver, hay que fijarse mucho, que ya se les ve que tienen una cúpula en miniatura, un erizo en miniatura, y luego ya se desarrollarán. Vale. Aquí tenéis, bueno, algunos castaños monumentales, pero son del Bierzo. Luego, en años posteriores, yo pertenezco a una asociación ecologista que se llama ARBA, que es Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, y hemos hecho en colaboraciones con grupos de muchas otras zonas, del Bierzo,
y estos son actos así de reivindicación del castaño, etcétera, en los Ancares. Aquí tengo, en los Ancares, sí, en los Ancares de León y también en el Bierzo. Hay un libro muy interesante, unas jornadas que se hicieron parecidas a estas, pero más extensas, en el Bierzo, que supongo sonarán, y que fruto de ello fue una publicación muy buena, que la tengo ahí delante si alguien la quiere ver, sobre las jornadas del castaño castiñeiro en el Bierzo. Ahí tenéis algunos árboles monumentales. Qué bonito los abuelos, ¿no? En muchas zonas de España se habla del castaño abuelo, ¿no? Hay varias denominaciones el abuelo. Mismamente en Madrid, no, es ya Ávila, pero en la frontera entre Madrid y Ávila, en el pueblo del Tiemblo, ahí está uno de los castaños que da el mayor perímetro de toda la península. Está totalmente hueco, se llama el abuelo, no será el perímetro, pero bueno, en España hay descritos bastantes castaños que superan los 15 metros de perímetro, bastantes. Y en Galicia me imagino que habrá muchos, 10, 12 metros y hasta 15 metros de perímetro, impresionante. Ahí tenéis unos castaños, pero son del Bierzo. Ahí tenéis otro, este es muy famoso, está ahí en un pueblo de los Ancares de León. Ahí tenéis unos castaños monumentales, pero de Cáceres, de la Sierra de las Batuecas. Uy, Batuecas no, eso es Salamanca. Villuercas, perdón, Villuercas se parece tanto a Batuecas. De la Sierra de las Villuercas, también se llama el abuelo este castaño. Creo que Unamuno habla de él. Bueno, pues nada, en este tipo de ponencias se suele hablar mucho de ciencia, de tal, pero con el castaño siempre hay que reservar una parcela para la estética, para la belleza, ¿no? Y estamos en otoño, y lo ha dicho José Manuel, lo ha dicho Antonio, es el momento de los castaños, ¿no? Es el momento de la belleza, del recogimiento y a la vez la belleza. Un poquito de imágenes del castaño, de su belleza, que como sabéis no tiene límites. Ahí tenéis un castaño de Casillas en Ávila, en la provincia de Ávila. 1000 veces podado y aún así reinventándose a sí mismo. El mundo de los soutos me llama muchísimo la atención, ¿no? Bosques humanos, bosques humanizados, bosques domesticados, ¿no? Bosques creados por la mano humana, donde es posible la convivencia del ser humano y también de los otros seres vivos y de la biodiversidad. Los colores de la hoja. Su corteza, que a mí me gusta mucho, el retorcimiento de la corteza, esa tendencia que tiene a espiralarse en determinados momentos, ¿no? La micología. El suelo, muchas veces nada más hay que mirar al suelo para entender lo que pasa arriba, ¿no? Y acabamos con la lírica tradicional, ¿no? En torno a la etnobotánica, ¿no? El apartado le solemos llamar lírica tradicional, ¿no? Todo aquello que se refiere a las coplillas, refranes, adivinanzas, del folclore oral de todos los pueblos, ¿no? Y bueno, ahí tenéis unas cuantas que podemos ampliar, porque si no, no se van a leer. En el libro del Bierzo hay muchos otros. Ano de muito erizo non prepares o canizo. As castañas polo San Martiño teñen sede e queren viño. Castañas viño novo e chourizos no mes de Santos son vicios. A castañas no erizo crece con moita graveda desde que pinta madura, desde que madura cae. En fin. Vale, pues esto ha sido un poco lo que os he querido exponer y ya digo que dispuesto a escuchar a los demás, que es a lo que vengo. Vale, pues muchas gracias. Vale, pues nada.
si hay alguna pregunta, algún comentario que nos aporte algo a lo que yo he sugerido aquí, o alguna cosa, pues nada. Vamos a ver, mira, yo quería decir una cosa, de la Castaña. Vamos a ver, yo me crié aquí en la infancia, en un pueblecito. Y lo que cubría la Castaña, ¿Cuál? perfectamente era ¿Cuál? en la zona de Castroverde. Ah, vale. ¿Vale? Lo bueno que tenía la Castaña es que cuando cogían el trigo y el centeno, se acababa casi con el cerdo. Porque se gastaba todo en las comilonas que se daban después de recogida, ¿sabes? Y el castaño, curiosamente, cubría la parte que ya casi te quedabas sin cerdo, o sea, sin proteína, hasta que aparecía el cerdo, hasta que mataban el cerdo. Es curioso ese periodo. Por eso se tomaba castaña a esas 2 horas, porque ya lo cabía. No sé si me entiendo, me entiende bien. No muy bien, había un Básicamente, periodo vamos a ver, mira. en el de cebar los cerdos en que Vamos a no había ver, tú que sabes que había unos cerdos que mataban. Te estoy hablando de los años 60, 70. Y los cerdos tenían una caducidad. Cuando recogían el centeno y el trigo, se organizaban unas grandes fiestas. No sé aquí, pero yo recuerdo allí en la aldea se organizaban unas grandes fiestas. Y normalmente se acababa con casi todos los remanentes que había de cerdo. O quedaba poco cerdo. Con lo cual se pasaba un poquito de necesidad. ¿Sabes cómo te digo? Porque se recogía casi todo en septiembre o en agosto. Y la castaña venía a cubrir todo ese campo. ¿Sabes cómo te digo? Por eso se comía tanta castaña durante tanto tiempo. Hasta que volvían a matar en diciembre. Hasta que se volvió a matar en diciembre. Básicamente. ¿Sabes? Aparte que lo visto es muy bueno, y muy sano, y sanitariamente y alimentariamente es muy sano esa alimentación. Y es curioso. Los viejos sabían cómo alimentarnos, de alguna manera. Yo estoy deseando probar esos desayunos que me describen aquí, con la castaña cocida más de 1 hora, en agua, que había que estar atento para que el agua, porque había que renovar el agua, que tardaba 1 hora y pico en cocer. Y ese caldito, que dicen que lo comparan con el chocolate, y que alimentaba para toda la Eso mañana. solo te puedo decir que son... Y con la manteca esa que se echaba, la grasa de cerdo, el desayuno era, corregidme si no, castañas y longas secas cocidas durante más de 1 hora, el caldo con la grasa esa, el unto del cerdo, claro, completo total, hidrato de carbono, líquido, y además el sabor cremoso, lo describen como algo cremoso, ¿no? Y después Claro, la porque la castaña se castaña deshace. también tiene proteínas. La castaña se deshace. Se deshace. Se deja Y forma esa especie de... el caldo gallego, eso tengo que el ir a- caldo de castaña tengo que ir a se la lo he probado infancia, y es eso, se deshace, está buenísimo. Lo he intentado probar y nunca lo puedo sacar. Yo no sé Aquí se cómo llama hacer. calduda. No sé cómo las calabras. ¿Cómo? Calduda. Calduda. El caldo de castaña. Comida de pobres. Sí, eso era antiguamente, ¿verdad? Qué rica que está. Antes de la comida los pobres. Yo quería presentarte. Cuando Cuando llegaste ya va a pasar. aquí por primera vez, ¿cómo fue ese romper el hielo para acceder, para entrar en las casas, para hablar con la gente? ¿Y qué pensaban ellos de lo que te estaban contando? ¿Qué valor le daban ellos a lo que te estaban contando? ¿Y cómo conseguías? Sí, es generalizable a cualquier trabajo de etnobotánica, ¿sabes lo que te digo? Y aquí era fácil, más fácil que en otras zonas. Era fácil la acogida, o sea, se acogía mucho en las casas, quizá más que ahora, quizá que hay era fácil. A mí se me da muy bien hablar con la gente de campo, y no es difícil. La gente de campo necesita saber que tú te intereses por lo que ellos cuentan. En cuanto ven que tú sabes de lo que hablan y que te interesas, es fácil. Me fue fácil, pero claro, tuve personas que me llevaban, claro, en algunos casos, porque yo tenía un contacto en Seixo, como te he comentado, de la familia entera y sobre todo uno de los hijos, Pepe, me decía, tienes que ir a Mercurín, tienes que ir a Villa Civil, y me decía, y a veces yo tenía referencia y iba a preguntar por alguien que ya me habían hablado. Y eso está muy bien, tener un motivo para llegar, porque me ha hablado de usted y venía a saludarle y de paso si le quiero preguntar unas cosas. Eso es una vía de entrada muy buena, cuando tienes ya un previo contacto. Pero a veces se puede hacer sin ningún contacto, sin ningún contacto. Tú vas a un pueblo, tal, estoy en un trabajo de campo y quiero hablar con una persona que sepa mucho de campo, tal.
Y si notan un respeto hacia la Sí, persona, sí, muy importante. normalmente El trabajo etnobotánico es un trabajo de respeto y curiosamente al final uno se queda muy amigo de la persona, o sea, casi más que con la información que te ha dado, te quedas con la relación, ¿no? Y puedes tener relaciones con personas que no tienen nada que ver culturalmente contigo ni intelectualmente, unas amistades pero muy profundas, ¿no? de hecho, yo he trabajado, perdón, en el FEREX, por ejemplo, y por no escuchar a una gente, la curva que hay ahí en la A9, esa que se llena siempre de mierda, eso fue por no escuchar a la gente del pueblo. La gente del pueblo les dijo, no metáis por ahí la carretera, que esa carretera Esa carretera tiene una se va a llenar de mierda, Sí. ¿sabes? Y no hicieron ni puto caso, porque muchas veces los ingenieros, como han estudiado en la universidad, no hacen ni puto caso a la gente del campo, que son los que están viendo las cosas, ¿sabes? No sé, y sé más casos, ¿eh? Solo te puedo decir. Yo me era fácil, me era muy fácil entrarle a la gente, para mí era un aliciente, ¿no? Era esa sensación de, no sé, esa sensación que siente uno cuando va a lugares que no tienen nada que ver con lo que tú conoces, ¿no? Esas casas y se abrían las casas fácilmente y rápido te invitaban. Por cierto, quiero recordar que te sacaban un vaso de vino que no había quien se lo tomara, ¿eh? Eso es ideal, que era una cosa muy, aparte de ser un vino terrible, ¿no? Un vino este tipo Bierzo, Era muy sano, ¿eh? ideal que es. Entonces, pero nada, no recuerdo en ningún momento de esto de decir estoy desanimado porque no me salen contactos, porque no encuentro información veraz, que a veces pasa. Y luego, pues en todos los estudios que he hecho se me ha repetido que es fácil. Puedes pasar a lo mejor mediodía que no encuentras, pero rápido salta la chispa, como digo yo, ¿no? Incluso a veces a la persona que le preguntas, ¿hay alguien aquí que tal? Te dice, pues yo mismo, ¿qué querías? Y empiezas a hablar y te cuentan muchas cosas. A veces se encuentran personas de un conocimiento enorme. Esto no es habitual, pero a veces ocurre. Les llamamos informantes estrellas, se puede decir, ¿no? Y con estas personas, con ellas solas, se puede hacer un trabajo solo con una sola persona, porque tienen un conocimiento que te pueden hablar de todo, ¿no? Y además con gran, o sea, hablando muy bien, o sea, no sobra una palabra, a lo mejor son analfabetos y no han estudiado nada, pero pueden hablarte de una manera que no sobra nada en su lenguaje, o sea, y que te responden exactamente a lo que les preguntas y no más, no se enrollan con nada, es curioso. Eso ocurre, hay personas muy sabias sin ningún estudio y muy bien amueblada su cabeza. Y luego, pues, muchos informantes se te van por temas, ¿no? La guerra civil o tal. Es agradable porque escuchar a la gente de antes es agradable. A veces no tiene que ser gente muy mayor, ¿eh? Gente de 50, 60 también tiene muchas cosas que contar. Pero ahí está el entrevistador para poder volver a canalizar, ¿no? Si estás hablando del castaño, pues te hablan de otras cosas, tal, pues una persona que se fue a Argentina, no sé qué y tal, y entonces tú dices, bueno, pero antes no me terminó de contar lo de la miel del castaño y tal, y enseguida la cosa vuelve, y os puedo decir que la generación de la que estamos hablando, que son las generaciones estas son personas que no hablan por hablar, o sea, que responden a lo que les preguntas, pero hay que contactar, hay que saber lo que quieres saber y que ellos sientan que lo que cuentan te interesa. Y en ese caso la cosa es fácil. Luego viene el trabajo de poner eso a limpio, que eso es un trabajo. 10% de campo genera 90% del trabajo. Sí. Es tremendo. Yo ahora estoy haciendo un trabajo en la Sierra de la Demanda con un compañero de allí, en el Burgo. He hecho otro trabajo en la Maragatería, que no se ha publicado, pero que espero que lo termine, porque es que estas cosas es difícil terminarlas. Tengo otro trabajo acabado en Segovia, que también con la pandemia se ha quedado en un cajón, pero tiene compromiso la Diputación de publicarlo porque me dieron una beca de investigación. En Segovia ya he hecho 3 libros. Lo que pasa es que uno no es de etnobotánica, uno es de bosques y árboles en peligro, amenazados. Y tengo muchas cosas empezadas, pero ahí se quedan, ¿no? Porque no es fácil, ya digo, terminar las cosas es muy difícil.
es muy difícil, se necesita mucho tiempo, mucha concentración. Entonces, bueno, pero sí. He trabajado en la provincia de Toledo, he trabajado en la provincia de Salamanca, he trabajado en muchos sitios. En Sanabria, como dije antes, en Ciudad Real, en Madrid, en la Sierra de Madrid también. Madrid es un sitio sorprendente porque parece mentira que a 50 kilómetros de Madrid todavía puedas encontrar cosas de valor etnobotánico. Por ejemplo, chozos construidos en piedra que son de origen del siglo XVII y todavía están en pie, bien cerca de Madrid. O sea que las cosas están ahí, nada más hay que ir a verlas y estudiarlas o avisar a la persona adecuada para que lo estudie. Yo desde luego doy fe de lo que dice Emilio sobre los informantes en el Caurel. Algo increíble, extraordinario, absolutamente. Al principio les chocaba, claro, porque decían, pero por que ti, que es farmacéutica, que fas aquí falando cos vellos en vez de estar traballando nunha farmacia? Entonces ellos decían, pois porque a farmacia naceu no campo. A farmacia naceu no campo e eu veño a aprender de todos vos, o que me podedes explicar do que o dos remedios que explicaban as aboas, as veciñas e tal. Y entonces ahí, bueno, pues era increíble porque yo no iba a tiro fijo a buscar a nadie. Yo simplemente me presentaba ahí, surgió María das Herbas, que fue así el sobrenombre, que así lo siento, que me pusieron, y entonces pues nada, que hay unha farmacéutica tola que anda preguntando polas ervas a todo o mundo. Ostras, pois a ver, é como se chama? Chamase María, ven da Coruña, niño, pois a ver, tal. Empezaron a contarme, a abrirse aí, lo que dice Emilio. Cando non era esa persoa que directamente me falaba, mira, vai ali, que esa veciña dali da casa do fondo do pueblo, seguro que te contara. E pasaba a mañán completa, home, estou falando de 2 anos. E 2 anos dan para moito, non? Que tú viviste Pero, aquí, que era claro, lo lógico, era vivir sí, para entrar en la sí, cultura sí. profundamente. Sí. Yo venía 3-4 días, Sí, venía y hacía entrevistas y ya está. claro, es que 2 años dan para muchísimo. El primero fue seguido y el segundo por etapas, pero bueno, que da mucho juego, ¿no? No solo esto lo que es el Ayuntamiento de Folgoso, sino también de los ayuntamientos colindantes, como contraste con lo que me contaban aquí en el Ayuntamiento de Folgoso, ¿no? Y desde luego fue absolutamente sorprendente, ¿no? Porque no solo fueron plantas medicinales, que desde luego muchísimo también, pero en torno a eso, refranes, adivinanzas, canciones, ritos ancestrales, comentarios increíbles, testimonios personales que crees que están sacados de una película y que ellos vivieron, y tantas cosas en torno a eso, ¿no? Fue sorprendente absolutamente. De este trabajo salió también una publicación en inglés para una revista muy prestigiosa en el mundo de la etnobotánica, y una parte se hizo en formato de trabajo publicado en revista, ¿no? Emilio, yo quería preguntarte precisamente por una de las cosas que está saliendo aquí, que es la metodología. Que comentaste que habías venido en esos años a hacer tu trabajo de investigación. Es un poco el diseño de esa metodología, que ahora que venías 2 o 3 días, hacías entrevistas, saber si tienes grabaciones de las conversaciones, si lo has transcrito, no, bueno, en fin. Un poco todo el trabajo de recogida antropológico, que es lo que habéis hecho, bueno, ambos lo habéis hecho. No, lo lógico es grabar. Eso es lo lógico, que yo en aquel momento no grababa, no era fácil. Ahora es mucho más fácil. Ahora incluso te pones ahí con el ordenador delante, lo dejas enchufado y se está grabando todo. Bueno, también distorsiona un poco, ¿no? Sí, distorsiona depende un poco, Yo tomaba fichas, tomaba apuntes y luego enseguida, muy caliente, en el mismo día, los repasaba y los terminaba. Y eso lo pasaba luego a fichas. Tenía unas fichas a mano, increíble. Ahí pongo la metodología y pongo algunas de las fichas y luego trabajaba de una manera muy intuitiva. Ahora es muy diferente, claro. Pero desgraciadamente no grabé, que era lo lógico. Lo lógico era grabar y tener todo eso.
Fui al Museo Etnográfico de Urueña, en Valladolid, que allí tenían una fonoteca, el Museo Joaquín Díaz de Etnografía, y allí había unas grabaciones de música tradicional, pero donde la gente contaba también cosas de medicina tradicional, y me ofreció Joaquín Díaz ir a escucharla, y fui allí y escuché esas cintas, pero eran de los Ancares de Lugo, que eran Ancares. Y bueno, pero yo no grabé, que es una pena, porque eso era lo mejor. Pero vamos, era siendo bueno tomando notas y pasándolas pronto, corrigiéndolas, y luego volver al mismo informante con las dudas. Es muy bueno repetir cuando te lo puedes permitir, claro, porque a veces no es fácil. Pero yo aquí también digo cuántas familias entrevisté, cuántas personas, a cuántas entrevisté varias veces. Y entrevistar varias veces a la misma persona es muy interesante. Y también muy interesante salir con esa persona al campo. Poder salir, que tampoco suele ser fácil. Porque siempre te dicen, no, ven en primavera, porque ahora tal, pero si vienes en primavera salimos. O sea, todo es... Pero cuando consigues que una persona, acompañarla a una actividad suya, es interesante. Pero yo lo hice a base de apuntar. Pero vamos, que no se te escapa una, como apuntes bien y luego seas bueno en transcribirlo y rematarlo, lo haces con bastante rigor. Las cintas están muy bien porque le pueden servir a otro profesional, pero claro, las grabaciones hay que escucharlas después. O sea, las horas que has empleado en el trabajo de campo, luego tienes que ponerte a escuchar todo y transcribirlo, lo cual es tremendo, ¿no? Pero vamos, me refiero sobre lo todo lógico porque sería grabar. en esas conversaciones supongo que tú recogías lo máximo posible relacionado con la etnobotánica. Claro, que con lo que serían buscabas. muchas más cosas como lo Claro, que comenta claro, María, claro. eso de... Claro, ya te digo, yo escuché unas cintas que eran de música tradicional y le decían muchas cosas de medicina tradicional. Y también lo cuento ahí, que tuve esa comparativa con los Ancares, del Caudé con los Ancares, por las grabaciones que tenían unos etnógrafos de folcloristas. No sé si... Bueno, yo no sé si alguien más quería hacer otras preguntas. Yo te preguntaría si contrastaste o tuviste algo, o sea, a lo largo de tu trabajo en etnobotánica, antes lo comentaste, con estudios arqueológicos, con investigaciones, estudios culturales de otro tipo, vamos, antropológicos, arqueológicos, etc. Eso es difícil. Si los hubiera habido y hubieran caído en mis manos, claro que me hubiera leído cosas de... Pero... No has tenido esa oportunidad ni... Sería muy interesante, claro, ver un poco usos antiguos que se puedan relacionar con lo que queda en la población actual, pero no, en mi caso eso no lo hay. Y no sé si había estudios en el Caudel de ese tipo, llamamos arqueobotánicos, estudios arqueobotánicos, para comparar la etnobotánica actual con algún dato de arqueobotánico. Bueno, a lo mejor no sabía, pero quiero decir, ya no me refiero solo al caso de Abel, sino a lo largo de tu trayectoria, quiero decir, cómo has estado también trabajando como consultor. Sí. A lo mejor es un poco complicado hacerlo. Es un poco complicado y además es como otra especialidad. La arqueobotánica es otra especialidad. Establecer relaciones, digo, claro, con la información que tienes, ojalá vincularla con otros... Me parece interesante, pero yo no lo he hecho. Sí, me parece muy interesante. Mira, para saber la edad, sí es casi imposible, ¿no? Porque el castaño está hueco por dentro. Analizando los tumores, se puede determinar más o menos la edad del castaño. ¿Los tumores? Sí, ¿Tumores? lo que se llaman aquí nórregas, que es como Sí. tumores que tienen los Sí, sí. castaños. Se llaman así también. Aquí se llaman nórregas. Sí, nórregas, que bonita palabra. En Sí. otros sitios se llaman... Como los nudos, digamos. Sí, pero son tumores, porque tienen la misma estructura Son, del castaño. se llaman de otras maneras en otros sitios. Una vez que No analizamos- creo. Al contrario, los tumores deforman la madera. Sí, pero son muy antiguos. Son muy antiguos, pero que yo sepa no se podría al contrario. Si una madera está deformada, sería más difícil saber la edad. Ya, pero a través del tumor
más o menos no se puede calcular, porque el tumor tiene la misma composición. Sí, claro, es madera en crecimiento exagerado. Que saliera más tarde, sí, Claro. pero se podría calcular más o menos, ¿no? No creo. No, por la edad. No. No sé, No creo porque yo creo que los tumores en un momento dado del árbol salen y empieza a crecer ahí esa protuberancia Sí, con una madera ahí muy apretada, muy tal. Entonces yo creo que al contrario, a los dendrocronólogos que estudian la edad de los árboles por los anillos, eso les confunde. no les vale, ¿no? De hecho evitan todas las irregularidades y Ya, se sí. hacen en las zonas más limpias del tronco. Claro. Ya, pero si las el tronco está hueco perforaciones por dentro, ya no se pueden contar los años. Claro. Entonces, Yo una vez analizamos una y tenía 300 años, el tumor. Un nudo de esto. Un nudo. Ya digo, no me sale el nombre. Aquí se llaman nóvenas, no sé. Borrugas también me contaron que les llaman. Borrugas dos castaños, nórregas. Carocus. Carocus. Carocos también. No sé. Sí, muy bien. Lupios, ahora me ha venido. ¿Cómo? En Castilla, lupios. Limpio. Los lupios del fresno, los lupios de la encina, muy buenos para hacer las horteras que llaman. Sí, Las horteras son los cuencos de madera para hacer el gazpacho, se hacían de lupios. Sí, es muy duro. Sí. pero ¿cómo dices que se llama aquí? Nórregas. Nóvenas. Nórregas. Nórregas. Y aquella tenía 300 años. Tremendo. Y era lo que tenía el castaño, porque no... Entonces, ¿cómo puedes saber que ya no solo te lo pregunto a ti, Emilio, sino al resto que sabéis de cosas, la edad y por la envergadura entonces no puede ser, no es, No. porque están huecos por dentro. Claro, y además depende del lugar donde han crecido. Te puedes encontrar pinos que parecen muy pequeños y tienen 1000 años. Ahí en Cazorla hay pinos datados de 1050 años Sí, y no son especialmente grandes. Bueno, entonces depende de dónde han crecido, qué episodios climáticos han tenido. Entonces el método fiable es los anillos. Luego hay otros métodos de carbono, pero yo eso no lo conozco. Lo de los anillos de crecimiento. Todo árbol en un clima templado tiene un crecimiento primaveral ancho y un crecimiento otoñal estrecho. Si cuentas los anillos anchos o los estrechos, te da una idea de la edad, una estimación, porque al principio puede perderse y al final también, pero bueno, una estimación. Y también puedes estimar los años que el crecimiento ha sido peor y los años en que ha sido mejor, si ha habido episodios raros de incendios o de sequías. Eso, comparando varios ejemplares, se puede llegar a sacar conclusiones también de... Pero que sacas una muestra. Tienes que sacar una muestra. Vale. Tienes que sacar una muestra con un aparatito y luego taponar esa muestra con un antifúngico para que no entren hongos. O sea, midiendo el árbol no se puede saber. La única forma exacta Los es pinos, claro, saber cuándo se plantó, si es una... claro, en ese caso. pero si O si fue queda, hace por años. ejemplo, hay un castaño, yo lo hablaré del domingo, que también comentaba la iglesia del hospital en Itio, que un día estaba yo contemplando, el día de fotografías, y se acercó por allí, vivió y se acercó el sacristán, que lleva a la iglesia, y me preguntó, ¿a que non sabe cantos anos teño? Eu dixo, eu botaría 500 anos. E dixo, ten 515. Porque hai documentos arquivados do arquivo da iglesia que se sabe cando se plantou ese castillo. Carai, que ojo. Claro, es el testimonio histórico. Pero despois hai outros métodos aproximados, que o mediodinio é o máis fiable, pero non sempre se pode aplicar, porque hai árboles que non teñen, que non se ven os anéis, non se diferencian. Pero hai algúns modelos matemáticos que aproximan. Hai un modelo matemático que en función da especie e do diámetro aproximan un pouco a idade, pero ten errores. Claro, se dice, tal especie crece como media 1 milímetro cada año. Y se puede, pero hay muchos errores. Y muchas exageraciones en la edad de los árboles. Sí.
Los pinos y las coníferas en general, hasta 70 años o así, se les puede contar por los nudos. Entonces, porque los pinos se ramifican en el mismo punto cada año, formando lo que llamamos verticilos. Entonces, si tú cuentas las cicatrices, que se ven bastante bien, pues vas contando y puedes afinar mucho. Pero más allá de los 50, 60, 70... Pero con un castaño, un roble o un alcornoque... En cuanto son centenarios, ya... Claro, es que, bueno... Pero la teoría De feito, nos árboles monumentais, veredes que o domingo que sempre se pon un intervalo máis moi amplo, de 200 e 400 anos. Entre, Son estimacións. perdón, cando dixeches, Antoni? Entre? 200 e 400, por exemplo. Se tiñe preguntas, hai un castillo posiblemente máis monumental de Galicia, que está en Ourense, o Río Manzaneda, como castillo de Cumbariños. E se lle preguntas aos veciños, pois xe ten máis de 1000 anos. Sempre son os propietarios e os veciños, os que lle queren, os andaríanos máis, sempre se dicen, exaxeran moito, non? A idade, non? Realmente é un pouco absurdo, porque se diga un castiñeiro que teña 400, 500 anos, carai, xa é un pouco castiñeiro, non? Que falta aí sempre, que sexa milenario, non? Pero bueno, pode chegar a ser milenario, efectivamente. Pero a min, por exemplo, que me parece moi importante tamén desos castiñeiros, esas árbores tan monumentais, de feito, é tamén que se cuidaran, que se traballaran para que chegaran, duraran e viviran esos 400 ou 515 anos, non? Quero dicir que incluso hai, pois eso tamén, algunhas oliveiras ou outras árbores que están así en lugares tamén moi simbólicos, non? Sagrados, relacionados con outro tipo de usos, non? Por decirlo de alguma maneira. En Galicia temos un catálogo de árboles monumentais, non? Un catálogo oficial, que ten cerca de 200, ten 90, ten incluído. Entre eles, bastante castiñeiros, non? Uns 20 e tantos castiñeiros incluídos nese catálogo. Bueno, aquí no Caurela está o de Paderne. Está de Paderne, está o xunto de Parada, o Xirón Negro. Son os dous que hai. Sí. O de Paderne ten un diámetro tremendo, un diámetro realmente importante. Entonces, esta catalogación, pues realmente, a responsabilidade dese catálogo corresponde á Xunta, non á Consellería de Medio Ambiente, que é o Patrimonio Natural. E, en principio, pues hai unha norma, un decreto que regula ese catálogo e que obriga a cuidarlo, é dicir, que non se cataloga, a Xunta ten un criterio de non catalogar ningún que o propietario non este de acordo. Porque, bueno, eso sería moi perigoso, non? Se catalogas algo que o propietario non quere, pois pode matar, pode fazer historias que se difícil, ademais, descubrir. Entón, eses que están catalogados, os propietarios están obligados a cuidarlos, non poden hacerles daño, non poden cortarlos. E a Xunta, pois, podería facer máis, pero, bueno, de cando saca unha orde de axudas para tratar e para cuidar esas árboles enlleiras. Vale, pues nada, de todas maneras los castaños no son monumentales en cuanto a tamaño, por ejemplo, los diámetros son pero no los más longevos. En la península que yo sepa, en España, los más añejos, de más edad, se dice que son sabinas y tejos, pero medidos realmente los más viejos son pinos, que se haya medido y demostrado que son de 1000 y pico años pinos laricios de lo que es demostrado. Pero vamos, que se especula con tejos, sabinas, quizá olivos, pero lo que más, sabinas y tejos, como si fueran los árboles que más años tienen en España. Decían el otro día que en la tele, que en el Bierzo había uno de 2000 años. Yo no me lo creí. ¿Un qué? ¿Un tejo? No, un castaño. Ah, pero no me lo creí, no sé en qué se basan para decir eso.
¿Sabes dónde está ese castaño? No sé, lo decían, era por ahí, por Ponferrada, por ahí. También lo tenían así como un monumento. Pero 2000 años me parece mucho. Pues sí. No, castaño. No creo. Les va a conocer a Jesucristo. Muchos años. Moitos anos parece. Sí, pero bueno, era un programa así. Eso sacaron un tríptico e tal. É atractivo. Sí, la prensa lo cree. A ver, ¿no? Sí, desde logo. Sí. Yo os preguntaba esto en relación a la edad de los castaños, porque estamos llevando a cabo un proyecto de intentarlo como catalogar, catalogar digamos, bosque sagrado del Monte Vicino en la zona, los concellos de Boqueixón y Vedra, al lado de Santiago de Compostela, que, como supongo que sabéis, es un poco el origen del mito de Santiago, ¿no? Y de Compostela. Y ya se habla en el Códice Calistino de ese bosque sagrado. Entonces ahí hay pues, un bosque de sobreiras, hay un montón de sobreiras, robles, castaños, y claro, lo estamos haciendo en colaboración con el equipo, con un biólogo. Pues claro, la medida, la forma de medirlos, claro, es que sacar una muestra, eso es que no, realmente no lo estamos haciendo. Quiero decir que a lo mejor ahí, en ese sentido, ¿Dónde es? Boqueixón y Vedra, en la zona del Pico Sacro, en el entorno del Pico Boqueixón. Sacro. Boqueixón y Vedra. Entonces, bueno, lo comento porque tiene este interés particular dentro de lo que es un trabajo de índole más antropológica y arqueológica, ¿no? Entonces, bueno, y cultural realmente, porque precisamente para encontrar muchos de los lugares, pues eso, también se hace el trabajo de campo para hablar con las personas y los vecinos que saben, que recuerdan y que han cuidado a lo largo de generaciones también esos árboles. Quiero decir que por eso me interesaba mucho también la metodología, ¿no? que utilizabas y que bueno, que entiendo una metodología antropológica, ¿no? Bueno, Sí, entrevista etnológica, sí, etnográfica, entrevista y ya está. Y todo lo que se recoge, claro, en relación a todos esos saberes, ¿vale? En relación, bueno, y lo del uso y la gestión del suelo, o la propiedad del propio árbol y de sus frutos, porque eso, bueno, a mí me parece interesantísimo. También lo que comentaste, de que el fruto puede ser de una persona, el árbol de otra, y las ramas y la recogida, de eso ya es lo de las ramas, La herencia. la herencia, sí. Pero eso viene porque los montes antes eran comunales. Y la gente que plantaba un castaño, ese castaño era suyo, en un monte comunal. ¿Sabes? En un monte que era de la parroquia, lo había antiguamente. En el siglo XIX me parece que hubo un reparto de esos montes. Y entonces muchos de los castaños que habías plantado habían caído en otra gente. Y de ahí viene esa historia. Es una historia que realmente es de boca a boca. No hay ningún derecho, ni hay nada. Esencialmente que eso se sabe que es así. Y es así también en Castroverde, ¿eh? También. También, lo mismo. O sea, pero son montes que normalmente han sido comunales. Pues tú sabes que antes la propiedad privada prácticamente era la casa, una finca y lo que estaba al lado del río o que valía para las vacas. Los montes eran más o menos para las vacas, o sea, se dejaban para toda la parroquia, por así decirlo. Y en el siglo XIX por ahí hubo un reparto de montes. De hecho, yo tengo finca de monte que casi no controlo, porque están medio perdidas, ¿sabes? No saben muy bien dónde están. Pero eso sí, eso era así por eso, porque el árbol se plantó antes que el reparto de la tierra, ¿sabes? Entonces, para analizar el tema, pues se repartió. O sea, el tío del castaño que seguía teniendo su castaño y el otro sí que tenía la propiedad de la tierra. Sí, lo que hemos dicho ya, tan importantes y tan valoradas las castañas.
efectivamente. Y si tu pueblo no había castaños por clima o no tenías porque no habías heredado, hacías lo que fuera por tener alguna Una posesión castaña, pero- donde fuera. Ir allí todas las temporadas a recoger las castañas, transportarlas y todo. O sea que tener un souto y unos árboles para tener castañas secas durante todo el año. Sí, sí, sí. Bueno, pues mañana por la mañana Alfonso Parada, que es un vecino aquí de Meiraos, estudioso de todas, conocedor y estudioso de toda esta tradición y esta forma de ordenar los otros. Hay una ponencia que nos hablará de cómo se gestiona ese tipo de propiedad aquí en Caules. Entonces, si os parece dada la hora, si alguno tiene alguna pregunta más, algún comentario, pues mañana a las 10 empezamos otra vez y nada, espero por venir y que paséis bien estos días para disfrutar.